Bueno, buenas tardes, queridos estudiantes. A petición de ustedes, entonces, de aquí en adelante vamos a realizar los videos dando la explicación detallada de cada uno de los fenómenos de las leyes de Newton. Como nosotros habíamos visto previamente, la semana pasada, veíamos cómo eran los pasos para realizar un cálculo de un plano inclinado. Recordemos que sin importar del sistema del que hablemos de aquí en adelante, debemos considerar que la primera ley de Newton me indica que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre cualquier sistema van a ser iguales a cero. Eso es muy importante. Recuerden que ese valor cero que colocamos aquí representa un estado inicial de reposo o un estado en el cual la velocidad o rapidez del sistema va a ser siempre la misma, o sea, una constante. Esas son las dos condiciones que representa este cero en la fórmula de la primera ley de Newton. Ahora, vamos en materia. El enunciado nos dice, hay una caja que está colocada sobre un plano inclinado. El ángulo de inclinación es de 38 grados. Si al subir la caja, subir, ¿cierto? Entonces vamos a hablar ahorita de la dirección del movimiento, que es muy importante. Entonces el enunciado nos dice que está subiendo la caja y nos dice que hay una constante de rozamiento estático, en este caso, de la caja de 0,15. Y nos dice que la masa de la caja es de 53 kilogramos. Vamos a encontrar vamos a contestar varias preguntas que al transcurso del ejercicio se van a ir formulando. Esto con el fin de que sin importar lo que te estén preguntando, tú puedas inferir cuál va a ser la operación que debes hacer y el procedimiento que debes seguir. Sin importar el sistema físico del cual estemos hablando y la ley de Newton que estemos abordando, el primer paso, vamos a hacerlo por pasos. El primer paso que debes tener en cuenta es construir el plano cartesiano o, como en física lo llamamos, el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre o la expresión en su plano cartesiano nos va a permitir establecer cómo las fuerzas que actúan sobre la caja están afectando cada uno de los planos. Entonces, vamos a comenzar. Para poder establecer cuáles son las fuerzas que actúan sobre mi caja, entonces vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Recuerden siempre tomar el centro inercial del cuerpo o centro de masa. Entonces tenemos nuestro X positivo, bien. Tenemos nuestro X negativo. Por supuesto, tenemos nuestro Y negativo. Y tenemos nuestro Y positivo. Miren cómo acabé de dibujar el plano cartesiano considerando el centro de masa. Ahora, con nuestro color verde vamos a establecer cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y. Este es el eje Y. Perfecto. Entonces encontramos la primera fuerza. En este caso voy a hablar de esta fuerza como aquella fuerza que es una fuerza que ocasiona una interacción entre la caja y la rampa. A esa fuerza la vamos a llamar peso y sabemos que ese peso es la masa de la caja por la constante de gravedad de la Tierra. Recordemos también que en la mayoría de los casos, considerando las variables de la Tierra, ese peso va a estar orientado hacia Y negativo. Recordemos. Bien. Ya tenemos el peso en el eje Y. Recuerden, todas las fuerzas que se ejerzan sobre el eje Y van a estar representadas de color verde. Ahora, hay una fuerza que está en contra del peso y lleva su dirección opuesta. Si el peso va hacia aquí, entonces tenemos lo que llamamos
la fuerza normal en sentido Y positivo. Quiero que lo note, Y positivo. Perfecto. Esas son las dos interacciones que por el momento actúan sobre el eje Y. Vamos a ver sobre el eje X en azul. Entonces vamos a encontrar que mi caja se dirige hacia la parte superior de la rampa. O sea, esta es la dirección del movimiento. Entendido eso, encontramos que hacia acá se encuentra la dirección del movimiento. Bien, pero imagínense que me mencionan una constante de rozamiento estático. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente al intentar subir mi caja puede que la superficie no sea totalmente lisa y esté ejerciendo una resistencia sobre el movimiento del cuerpo. Esto quiere decir que en sentido contrario al movimiento vamos a encontrar en el eje X negativo la fuerza de rozamiento o la fricción. Bien, tenemos las fuerzas que están involucradas tanto en el análisis de Y, que está en verde, como en el análisis de X. Ahora, luego de que yo realizo ese primer paso, debo considerar la información adicional que me da el ejercicio. Por ejemplo, el ángulo de inclinación. Entonces, quiero que noten lo siguiente. La base de este triángulo, que la voy a señalar con una línea punteada para que la logren distinguir, mírenla aquí, va a ser esta misma que está aquí. Esto es muy importante entenderlo para que logren asociar el por qué este ángulo de inclinación es el mismo ángulo que encuentro internamente aquí. Entonces, aquí está nuestro ángulo, ¿cierto? Y este ángulo que está aquí va a ser el mismo que yo encuentre aquí. Ok, listo, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque gracias a que el plano está inclinado y hay un ángulo de por medio, debemos recurrir a algunas operaciones trigonométricas para poder encontrar su relación con la componente del peso. Bien, entonces ya tenemos nuestro ángulo, sabemos que es igual y sabemos que equivale a 38 grados. Bien, ahora, siempre, vamos con el segundo paso. El segundo paso nos indica que siempre que hablemos de un plano inclinado, entonces, siempre que hablemos de un plano inclinado, pues habrá un ángulo inmerso. Así deberemos conocer cómo el ángulo afecta la fuerza que está relacionada con él. Pienso yo es el paso más importante. Si se dan cuenta, lo que nos dice el segundo paso es que siempre que hablemos de un plano inclinado tendremos un ángulo inmerso en el sistema. Ese ángulo, como lo mencioné aquí, va a afectar directamente a alguna de las fuerzas que actúan sobre el sistema. En este caso, debido a la situación que se está presentando, el ángulo de inclinación está afectando directamente al peso. Recordemos que el peso es una fuerza expresada por la masa de la caja, producto de también la gravedad. Entonces, para conocer cómo ese peso está afectando a la componente de Y y a la componente de X, vamos a realizar el siguiente análisis. Entonces, es importante hacer todo paso a paso de manera que nos quede muy claro el por qué realizamos este tipo de análisis. Entonces tenemos la componente del peso, que por el momento es la que me interesa, y vamos a dibujar los dos ejes. Entonces tenemos
a y negativo, mírenlo aquí, tenemos a x negativo, perfecto, y no voy a dibujar a ningún otro. Y quiero decirles por qué. Si se dan cuenta, la ubicación del peso, en este momento los únicos dos ejes de mi plano cartesiano que están afectando o que se ven afectados por la componente del peso son y negativo, mírenlo acá, y x negativo. Dentro de este cuadrante encontramos la componente del peso, por eso no es necesario dibujar ninguna otra. Ahora, ¿qué vamos a hacer para calcular cómo afecta justamente esta componente del peso tanto a x negativo como a y negativo? Muy sencillo. Cuando nosotros vimos vectores, encontramos que hay una forma de hallar el tamaño de esta flecha o de este vector llamado peso. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a recurrir a algunos elementos de la trigonometría o geometría plana. Entonces, no se nos olvide colocar nuestro ángulo que nos va a ayudar a conocer ese valor. Bien, entonces, ya tengo mi sistema y ahora vamos a realizar los cálculos. Bien, quiero que noten que aquí se formó un cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay de x negativo es esta misma que hay en este lado del cuadrado. Asimismo, la distancia que observamos en este y negativo es esta misma distancia que vemos acá. Eso es muy importante para que comprendan cómo es que se hallan las componentes. Primero voy a hallar la componente, vamos a colocarlo aquí para que manejemos un orden. Vamos a hallar la componente del eje Y. Vamos a ver cómo esta componente del peso afecta a este eje Y. Para ello, sencillamente, como sé que hay un cuadrado, noto que aquí hay un triángulo rectángulo, quiero que lo noten aquí, que es igual a este. Es un cuadrado y por eso podemos hacer ese análisis. Entonces encontramos que este eje de aquí, el eje Y negativo, entonces el eje Y negativo se refiere al cateto adyacente de mi ángulo. Mírenlo aquí. Perfecto. Ahora, yo les preguntaba en clase que qué razón trigonométrica me permitía relacionar el cateto adyacente y la hipotenusa, que en este caso es el tamaño del peso. Entonces encontrábamos que la función coseno del ángulo me relacionaba al cateto adyacente y a la hipotenusa. Bien, ahora, esta hipotenusa en este momento no me interesa. Entonces, debido al análisis que yo realizaba, decía que la hipotenusa toma un valor de 1. Eso quiere decir que el coseno del ángulo de inclinación es igual al cateto adyacente. Y recordemos, ese cateto adyacente hace referencia al eje Y. Ok, entonces para conocer cómo el peso actúa sobre el eje Y, directamente tendré que hablar del coseno del ángulo, que en este caso es 38 grados. Perfecto. Ahora, de la misma manera, vamos a realizar el análisis de la componente de X. Entonces tenemos componente de X o del eje X. Entonces encontramos que el eje X, en este caso negativo, se refiere, entonces, si se dan cuenta, X negativo está aquí, pero como es un cuadrado, esta distancia también es igual a esa. Entonces encontramos que el cateto opuesto hace referencia a esa coordenada X negativa. Por supuesto, como sabemos, la razón trigonométrica seno del ángulo me relaciona a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. De esa manera, y considerando el anterior análisis, esto es igual a 1, y considero que el seno del ángulo de inclinación, 38 grados, es igual al cateto opuesto. Quiero que noten que para poder encontrar cómo este peso o esta fuerza afecta tanto al eje Y como al eje X,
debo considerar justamente las razones trigonométricas que me permitirán saber cómo se reparte ese peso, que más adelante vamos a ver cuánto es, tanto en el eje Y como en el eje X. Bueno chicos, aquí viene la primera parte del análisis. Espero les haya gustado. Vamos ahorita con el segundo video y el segundo análisis. Gracias. Chao, chao.